Vamos a seguir con el doctor Esteban Felipe Salazar. Él es de Ecuador, es médico especialista en emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es médico general graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado cursos de PHTLS, ACLS y BLS, PALS y avances en pediatría en UCI, emergencias y trauma, soporte integral del paciente crítico, Emergency Pediatric Care, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo, Bozán de Esquito, Hospital Axis, instructor en auxilio vital básico, avanzado y pediátrico. El día de hoy nos acompaña con el tema de utilidad de la ecografía en la valoración de la precarga y monitorización de la respuesta al volumen. Por favor, doctor, bienvenido. Buenos días con todos, no sé si me escuchan bien. Sí, ahí le escuchamos. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible la charla porque creo que sí nos comió un poquito el tiempo todo. No se preocupe, gracias, doctor. Ya, la presentación ya más o menos, yo trabajo en el Hospital Eugenio Espejo, soy médico que ha hecho varios cursos de soporte vital básico y avanzado y ahorita soy instructor también. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos, mi explicación es sobre cómo se maneja la precarga y cómo se valora con la ecografía para mejorar la calidad de nuestros pacientes. Vamos con lo primero, ¿qué es precarga? Muchos tienen entendido que precarga es del volumen o es la presión. La verdad es que no es ninguna de las dos. Esta es una curva de volumen-presión relacionado al final de la diástole. Es decir, en cualquier punto de esta curva, al final de la diástole voy a tener un valor de volumen y también de presión. Cuando el ventrículo se va llenando, voy a tener la cantidad de volumen va aumentando, pero no aumenta mucho la presión, hasta que la fibra cardíaca se distiende. Cuando se distiende completamente, esta fibra tiene el potencial de un volumen y una presión adecuada para iniciar la sístole. Y este es el punto final, punto final del diástole donde empieza la sístole. Se cierran todas las válvulas y empieza a haber la contractibilidad. Ahora, ¿qué es la precarga? La precarga, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un corazón A y un corazón B. Un corazón A se llena con 120 mililitros y tiene una presión de 10 milímetros de mercurio. Mientras que un corazón B con 15 milímetros de mercurio tiene un llenado de más o menos 150 ml. En sí, la precarga no tiene nada que ver con esto, sino es el estrés producido por el volumen, la presión producida por el volumen y el estrés que produce la pared. ¿Cómo se mide esto? Esto tiene una fórmula matemática que es la presión multiplicada por el radio total dividido para 2 veces el grosor del ventrículo. Tenemos un ventrículo en el cual tenemos un radio interno, tenemos el grosor de la pared y eso es el radio total. Y el volumen se calcula el 4 dividido para 3 multiplicado por pi sobre el radio interno. Y el radio completo sería la raíz cúbica del volumen por 3 dividido para 4 por pi. Esto es importante porque si es que tenemos un corazón A y un corazón B con una presión y volumen diferentes y el radio interno no cambia mucho, apenas 0,2, el grosor de la pared no cambia, el radio total cambia apenas 0,2, al final tienen un estrés de pared diferente, completamente diferente. 21 milímetros de mercurio y 32 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros estamos valorando pacientes en los cuales estamos viendo si es que esta precarga va a ayudar al paciente, podemos encontrarnos con esto. Este es un paciente con un derrame pericárdico y encontramos de que aquí hay líquido que produce una presión que disminuye el estrés de la presión ventricular. Puede ser que este paciente se beneficie de líquidos porque va a aumentar el estrés de las cavidades derechas e izquierdas, pero va a llegar a un punto en el que el estrés va a ser insuficiente, como por ejemplo aquí. No importa cuánto volumen lo ponga, no va a mejorar. Eso es importante porque tenemos que ahorrarnos procedimientos y tratar de buscar la mejor para el paciente. Por ejemplo, aquí, este paciente que tiene una pericarditis tuberculosa, el paciente tiene un diámetro de pared pequeño, pero si es que sumamos todo el pericardio, es un pericardio bastante grande. Esto, si es que ustedes recuerdan, le estás multiplicando por 2 y disminuye completamente el estrés de la pared. Disminuye el volumen, disminuye la presión y el estrés de la pared es mucho menor.
Así que no vamos a hacer absolutamente nada con este paciente si es que no ocupamos lo que tenemos que hacer. Y en este paciente ustedes están viendo de que tenemos un ventrículo izquierdo muy contraído en una forma de D y un ventrículo derecho completamente colapsando el ventrículo izquierdo. Es una tromboembolia pulmonar, es un paciente que está con un corazón hiperdinámico, pero eso no quiere decir que necesite líquido. Ahora vamos con un concepto muy básico que es la contractibilidad. La contractibilidad tiene que ver con la ley de Frankenstein. Cuando un músculo se distiende, el músculo cardíaco se drena, tiene mayor fuerza de contractibilidad y este bombea más fuerte hacia la aorta. ¿Por qué? Las fibras de actina y miosina están encontradas una con otra. Cuando las fibras de actina y miosina solamente actúan con las del mismo lugar, con la misma polaridad, es decir, la actina de la izquierda solo va a actuar con las cabezas de la miosina de la izquierda, mientras que las cabezas de actina de la derecha solo actúan con la miosina de la derecha. Cuando hay el crunch, o sea, la pared ventricular está contraída por falta de líquido, lo que estamos viendo es que realmente no hay tantas cabezas conectadas con las cabezas de miosina conectadas con la actina que deberían subir. Esto quiere decir que de las 20, apenas 16 fibras están operables. Y a eso súmale de que no todas están activadas por el calcio. Eso quiere decir que la contractibilidad en este paciente que no tiene líquido es del 80%. Ahora, si el paciente está con una fibra cardíaca distendida, tienes que todas las cabezas de miosina están conectadas con la actina y tienes una 20/20, una contractibilidad completa del 100%. Pero aquí viene lo complicado. Cuando tú tienes un corazón sobredistendido y aún has aumentado mucho el volumen, lo que estás haciendo es que la fibra se distienda demasiado. Y la cantidad de cabezas de miosina que se activan con la actina son mucho menores. 12/20 es un 60%, y esto quítale las que no están activadas por el calcio. Y esto se debe a que la ley de Frankenstein te indica algunas cosas. Si es que tú estás en la primera parte de la curva, con poco volumen y una diferencia respiratoria, vas a inducir un crecimiento del 18% del volumen ventricular, mientras que ya en la parte tardía, si es que tú pones la misma cantidad de líquido, no hay una gran diferencia y apenas vas a conseguir un 5% de aumento. Y esto ya es peligroso. Entonces, por ejemplo, este paciente con una cardiopatía dilatada, vas a encontrar que es un corazón que está es un corazón que está muy grande, que está completamente distendido. Si es que yo le pongo más líquido a este corazón, voy a distender más la fibra cardíaca y voy a disminuir completamente la contractibilidad. Esta es una pequeña lista de artículos sobre POCUS que podemos encontrar desde el 2006 hasta el 2020. Realmente son los artículos principales y los que yo considero, y también varias personas, que son el punto álgido de donde debemos aprender cómo manejar la ecografía. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que ver qué necesita mi paciente. Y ya el doctor Apolo ya conversó, el doctor Lichtes también, el doctor Maldonado también, sobre el manejo y el descubrir el tipo de choque. No vamos a ahondar más, pero vamos a ver qué necesita mi paciente. ¿Mi paciente necesita precarga o necesita poscarga? Este es una hoja de revisión de Nick Mark en el cual pone sobre los diferentes tipos de choque: cardiogénico, obstructivo, distributivo y hipovolémico. Una cosa súper interesante es que te pone las curvas en la parte de abajo, pero en la parte superior derecha tienes algo súper interesante. La determinación de la presión arterial media se relaciona con la precarga, la poscarga y la contractibilidad, que te da el volumen sistólico, que con la frecuencia cardíaca te da el gasto cardíaco. Esto más la resistencia vascular sistémica te da la presión arterial media. Si es que tú entiendes que la precarga es apenas una parte del volumen sistólico que te da todo el gasto cardíaco y no se relaciona con la resistencia vascular, entonces entiendes que no siempre dar líquido es lo ideal. Ahora ya, como ya conversamos sobre el diagnóstico del choque diferenciado, vamos a sentarnos exclusivamente en el choque distributivo y un poquito en el cardiogénico. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, recién salieron las guías las guías del sepsis y te siguen diciendo de que 30 ml por kilogramo de peso. Realmente es una cantidad brutal de líquido que realmente no la tiene que ver. Vamos a ver cómo se vería con el eco. Primero, las valoraciones estáticas y dinámicas que tenemos en el manejo de la ecografía pulmonar cardíaca no son adecuadas las estáticas. Desde 1977 se han venido haciendo muchos estudios sobre si es que es mejor, si es que nos ayudan las estáticas, si son mejores las dinámicas, y se ha descubierto de que
Las variables estáticas no nos sirven, solamente nos van a confundir. Entonces, en el 2016 salió el artículo sobre cómo podemos ver una respuesta a los fluidos. Y era un artículo bastante interesante en el que te daba el paciente respondedor a fluidos y luego le dabas un reto de líquidos, como, si es que es respondedor a fluidos, y si es que respondía a los líquidos, empezabas con más líquidos. Entonces, voy a tratar este es un artículo clásico y todo el mundo lo lee y todo el mundo lo comparte y todo el mundo dice, así se tiene que evaluar, pero vamos a desmentirlo y vamos a tratar de hacer que todo esto se entienda con fisiopatología, por qué sí, por qué no y cómo puedo mejorar este artículo. Primero, establecer un corazón hiperdinámico y un índice de vena cava inferior de menos de 10 milímetros. Si esto es positivo, el paciente es un paciente que va a responder a los líquidos y le puedo hacer un reto de líquidos. Ahora, esto, para establecer qué es un ventrículo hiperdinámico, un corazón hiperdinámico, hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Primero, la mayor parte de nosotros no medimos, solamente vemos, pero sí hay cómo establecer un ventrículo hiperdinámico. La frecuencia cardíaca tiene que ser más de 100, debe haber kissing ventricular, como en este caso de aquí, y tienes que tener una fracción de eyección más de 65. Pero veamos algunas cosas. Este es un ventrículo hiperdinámico, hay kissing ventricular, pero tú encuentras aquí líneas B a nivel pulmonar. Entonces, tal vez este paciente, pese a que esté hiperdinámico, no sea un tolerador adecuado de líquidos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La mejor forma que hemos encontrado y que últimamente salió, en el 2017 salió el artículo sobre la 5E de la ecografía de emergencia, de la ecografía cardíaca de emergencia, indicaba que una de esas es el EPSS, que es E-Point Septal Separation. Este se hace en un eje para externar largo y lo que mide es el punto E de la separación del septo con la válvula mitral. Cuando se tiene menos de 7 milímetros, esto quiere decir que el paciente tiene una fracción de eyección mayor a 65. Si es que tiene más de esto, puede tener una lesión global, una alteración cardíaca global, y si es que tiene más de 10, es una insuficiencia cardíaca contundente menos de 30. Este es un ejemplo, ¿sí? No es el mejor el eco y por eso lo escogí. En cualquier eco se puede realizar. Estamos viendo aquí, tiene 5 milímetros, y lo que estás viendo aquí es contractibilidad y estás viendo una curva de presión. Entonces, este corazón se contrae correctamente, poco el volumen y te va a permitir tener una muy buena idea si es que tu corazón va a tolerar el líquido que le quieres poner. Ahora, estamos tratando de correr un poquito. Si hablo muy rápido, me detienen, ¿ya? Los estudios que salieron después indicaban que hay una relación entre la fracción de eyección y un EPSS. Entonces, hagamos súper rápidamente, podemos tener 75,5 menos 2,5 multiplicado por el EPSS y vas a tener un aproximado de la fracción de eyección. La medida del EPSS tiene una sensibilidad del 100% para una lesión global y para una sistólica tiene del 83,3%. Una especificidad un poquito baja del 51,6, pero no está mal y se puede reproducir fácilmente. Hemos tratado de hacerle con todos los estudiantes del posgrado de emergencia, también con los médicos asistenciales y no hemos tenido ningún problema. Es una medida que se hace bastante fácil. Ahora, vamos con la vena cava inferior. Y hay un artículo escrito por varias personas que se llama el oscuro arte de la medición de la vena cava. Como le ven, ahí está un eco realizado por nosotros, donde tenemos una vena cava de 6 milímetros, cuando se tiene de 22, con un 73% de colapsabilidad. El paciente necesita líquido y aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que está viendo la vena cava? La vena cava está viendo el volumen estresado. Tú tienes un volumen no estresado, que es la cantidad de sangre que hay en los vasos venosos, que no produce presión en el endotelio. Y el volumen estresado es todo el volumen que produce una presión y que aumenta el flujo hacia la aurícula derecha. Cuando este volumen estresado es elevado, aumenta la presión de la aurícula derecha y aumenta el gasto cardíaco.
Cuando un paciente tiene una depresión de volumen, sea por sepsis, sea por hipovolemia, si es que yo le pongo líquido, lo que esperaría es que aumente el volumen estresado y que aumente el volumen de la presión de la aurícula derecha y con esto aumentar el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasa? Y aquí esto es la curva de volumen-presión. Estoy aumentando el volumen, haciendo un aumento pequeñito de gasto cardíaco, pero este líquido del volumen estresado que quiero subir no es suficiente porque tengo un aumento del tamaño vascular y aparte de eso tengo mucha salida al tercer espacio. Entonces, todo el líquido que dé realmente no está produciendo un mayor gasto, estoy aumentando un poquito el volumen, aumento un poquito el gasto cardíaco, pero no es suficiente y estoy empeorando la condición de mi paciente. Una vena cava colapsada y un corazón hiperdinámico no es sinónimo de líquido. Pongámonos a reflexionar, y este es para darles un caso súper rápido. Iba a salir y ponerles las diapositivas del eco y de lo demás, pero creo que no tenemos tiempo. Si es que yo tengo un paciente que tiene una vena cava pletórica y tengo una insuficiencia cardíaca y de repente quiero poner un balón de contrapulsación. Pongo el balón de contrapulsación y ustedes van a ver que aumenta las presiones cardíacas y empieza a bajar, la vena cava empieza a colapsarse. ¿El paciente necesita líquido? No, solamente se desplazó la curva y al desplazar la curva lo que estamos viendo es de que el paciente tiene un problema cardíaco que no se beneficia de líquido y se beneficia de otros sistemas. Entonces, ¿qué pasaba en este artículo en el 2016? Si el paciente tenía un corazón que no era hiperdinámico, teníamos que ver si el paciente estaba entubado o no estaba entubado, si tenía arritmia cardíaca o dilatación del ventrículo izquierdo. Si el paciente estaba con arritmia, respiración espontánea o una dilatación del ventrículo izquierdo, hacías un PLR, que es una maniobra de elevación de las piernas para aumentar la curva de volumen, viendo que aumente la presión. Buscabas un BTI y calculabas 30 minutos después y buscabas si es que había un cambio. Si es que este cambio ocurría, eso quiere decir que el paciente se puede hacer un reto de líquidos, poníamos 250 cc y valoramos el gasto cardíaco. Si el paciente no tiene arritmia, no tiene respiración espontánea, estaba intubado o tenía una dilatación del ventrículo izquierdo, veníamos la diferencia respiratoria aórtica. Esto generalmente se hacía con un ecotonoesofágico. Si es que la diferencia era del 12%, decías, bueno, este paciente era mayor al 12%, entonces, bueno, voy a poner un reto de líquidos, 250, y veo el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un eje de 5 cámaras, estoy poniendo un Doppler pulsado y estoy viendo la cantidad de líquido que sale. Con el PLR, que es una maniobra de elevación de piernas, estoy viendo el volumen que regresa y que produce una presión, pero no veo pero veo poca contractibilidad y no sé si es que ese volumen, esa frecuencia que ha aumentado, va a ser permanente o va a producir problemas después. Mientras que la variación respiratoria aórtica, lo que está viendo es la cantidad de líquido que se relaciona con la presión intratorácica. Eso quiere decir de que aparte de otros factores, estoy viendo si es que el líquido, el volumen que estoy metiendo, supera la presión intratorácica para llenar las cavidades cardíacas. Entonces estoy viendo la parte de volumen y presión. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Estoy en un choque distributivo, séptico, y la cantidad de vasoplegia hace que aumente el volumen no estresado. Veo el paciente que está en choque, tiene una presión de pulso mala, tiene una hipotensión arterial y decido ponerle líquido para distender la fibra y aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que sucede con esto? El corazón aumenta su gasto cardíaco, pero no ha mejorado las presiones vasculares. Y si se acuerdan, es precarga, poscarga, contractibilidad y después de eso frecuencia cardíaca y resistencias vasculares. Y este artículo que salió en enero del 2021 te daba de que este gasto cardíaco, sin mejorar la parte vascular, lo que llevaba es una cardiopatía séptica. Entonces, empieza con una disfunción cardíaca, tienes biomarcadores elevados, tienes una falla de la presión y tienes todo lo que te lleva a un choque cardiogénico. Además de que esta parte adrenérgica no ha mejorado para nada, tiene una regulación para abajo y tiene un estrés oxidativo elevado
Además de que mi glicocáliz está completamente destrozado, todo va a salir. Y entonces va a permanecer hipotenso y voy a tener que poner más líquidos para conseguir un corazón más estresado que va a terminar con una cardiopatía. Muchos de los pacientes sépticos tienen una insuficiencia cardíaca previa. Alrededor del 54% tiene una disfunción diastólica y el 23% con una disfunción sistólica. Entonces, ¿dar líquido es adecuado? Este artículo creo que la mayor parte de ustedes ha revisado, todo el mundo debe haber visto, el Vexus. Es un artículo muy bien escrito, bastante bien investigado con parámetros muy medibles y bastante sencillos de imitar, en el cual te das es que hay una congestión venosa, y esta congestión venosa realmente no se beneficiaría de líquido en el paciente con choque, y además te está dando de que probablemente tengas un problema cardíaco derecho, y no es prudente dar más líquido. Entonces, ¿alguien quiere pensar en los líquidos? Tal vez no es la mejor idea y tal vez debemos pensar en si el paciente tolera. Esto es la propuesta que tenemos y que está en algunos lugares, sobre todo de FOAM, es ver si el paciente no es respondedor, si no es un paciente tolerante al líquido. Lo primero, realiza un EPSS, te va a dar si es que el paciente tiene una falla cardíaca y busca signos de tromboembolia pulmonar. Aquí les he dejado los más comunes. Entonces es un incremento del radio derecho, tienes una alteración del aceptal, tienes el signo de Connell, tienes regurgitación tricuspidia, tienes el signo 60-60, el decrecimiento de la S, tienes un TAPSE disminuido. Son cosas que pueden hacerse. Y rápidamente encontraríamos una tromboembolia pulmonar. Y vamos del pulmón. En el pulmón voy a ver si hay líneas B, si tengo derrame pleural y si tengo una pulsatibilidad de la vena porta. Eso me va a dar que yo puedo entender si el paciente es un tolerador de líquidos, si es que veo el protocolo Vexus, hago un eco pulmonar, busco que el paciente no está hiperdinámico y que el EPSS está menor a 7. Si cumple con estos 4, el paciente va a ser un tolerador de líquidos y puedo hacer algunas cosas. Un tolerador de líquidos se le hace un reto de líquidos. 250 cc y buscamos si es que hay un retorno. No nos podemos pasar de 30 minutos porque este aumento apenas dura 30 minutos y no dura por varias ocasiones y generalmente no se relaciona con una mayor cantidad de 500 de líquido. Es decir, haces la reanimación, haces el reto de líquido con 250 y disminuyes, ¿cómo se llama? Y no das más de 500. Das ese volumen y si el paciente no responde, no hay un mejor gasto cardíaco, no pierdes el tiempo. 30 minutos, norepinefrina. Paciente reto de líquidos negativo, no epinefrina. Y si el reto de líquidos responde y mejora el gasto cardíaco y mejora un poco las presiones, vuelves a ver si es tolerante de líquidos. Sí, ya no vuelves a dar, pero quieres ver si es que produciste algún problema. Si está ahí una separación del EPSS, si es que tu eco pulmonar ya tienes líneas B, si tu Vexus se ve con alteración, o si tu frecuencia cardíaca ha bajado, ya no quise matricular, y la fracción de eyección ha bajado de 65%. Si es que entiendes que un paciente está en estas condiciones, no ha mejorado nada, pasos a la norepinefrina. Este es un algoritmo de Encryptic. Después de haber visto los líquidos, no más de 500 cc de volumen, vas a ver la respuesta a los dos activos. Inicios con epinefrina. Bueno, realmente nosotros no tenemos en Latinoamérica mucha vasopresina, pero inicias con norepi. Si es que la norepi no mejora, aumentas el gasto de norepi. Si es que tienes una mejor presión, pero no tienes una buena perfusión, ves si es que el paciente tiene taquicardia o si es que tienes algún problema ecográfico. Y si es que ya no responde esto, haces un reto de epinefrina. Y el reto de epinefrina es, pones epinefrina y ves que el paciente no haga taquicardia, que el paciente no aumente su contractibilidad, no aumente la fracción de eyección exponencialmente, y mantienes con esto. En vez de pasar líquido, es mucho más seguro probar vasoactivo. Y la epinefrina es bien tolerada por vía periférica y la norepinefrina también. Hay estudios, como por ejemplo el Sensor,
en el cual das dosis de 0,05 microgramos kilogramo minuto por 24 horas por vía periférica, mejora la respuesta al choque, mejora a los pacientes, no tienen menos ingreso a UCI, mejoran, ¿cómo se llama? Y no necesitan volúmenes de líquido abundantes. No es necesario dar volúmenes amplios, sino solamente volúmenes bajitos para tratar de ver una respuesta. Y si es que no encuentras una respuesta con volúmenes de 250 a 500 en el reto de líquidos, no lo intentes más. Si el paciente no tiene las condiciones para soportar, no va a ser un tolerador de líquidos, no intenten líquidos, vayan al vaso activo. Por eso está la precarga y va a mejorar la conductividad también. Y nos dijeron que terminemos con una frase. Sí, me tocó salir bastante rápido, no pude mostrarles los otros ecos y las otras cosas porque no íbamos a avanzar. Pero esto es algo importante. El valor de la experiencia no está en ver mucho, sino ver con sabiduría. Y es lo que nos está pasando muchísimo en las salas de emergencia. Vemos muchas cosas con el eco, pero no relacionamos con la clínica del paciente, las condiciones de los antecedentes y cometemos errores de, como es muy evidente el eco, es bastante llamativo, no lo tomamos en cuenta con la relación de la fisiopatología y producimos muchos errores. ¿Sí? Y estos errores a la final cuestan vidas. Entonces, no es de ver más, sino es de ver todo con sabiduría y aprendiendo cada vez mejor. Muchas gracias. Perdón si es que corrí. Fue menos de 30 minutos, pero era más o menos Ya no podemos posar los demás, pero podemos verles cómo se encuentran. Muchas gracias, doctor Salazar, por toda la explicación y que haya podido completar en el tiempo en el que estaba establecido previamente. Dentro de esto, tal vez la pregunta que para finalizar el día podemos realizarle es su recomendación para no cometer errores que precisamente nos hacen pensar que la clínica se deja de lado al usar el hecho de la ecografía. ¿Cuándo nosotros podemos identificar el mejor uso de esta tecnología? Ya, yo en el Eugenio Espejo uso mucho el eco, realmente sí es una herramienta que si es que me faltara le extrañara mucho, pero es ubicarte en cada patología, en qué tiene el paciente. Entonces, tienes protocolos para todo en ecografía. Hay muchos protocolos. Tienes que saber cuál es el mejor protocolo para el paciente que estás viendo y cuáles son los datos que te van a dar la información adecuada para manejar ese paciente. Por ejemplo, los protocolos RASH para el choque son excelentes para un paciente, pero si es que ya sé que es un paciente escéptico, tal vez me convenga otro tipo de protocolos, por ejemplo, un protocolo Vexus, que me da más datos sobre cómo voy a reanimar al paciente. Entonces, el otro día estaba viendo que teníamos un residente que era un paciente que estaba con un choque séptico de foco urinario, que tenía la indicación, y estaba completando el protocolo RASH. Y bueno, ¿saben qué, Doc? Si es un choque, si es un choque séptico. Iniciamos con líquidos. Si realmente va más allá. Todo lo que tú viste con el protocolo RASH te puede indicar qué va a funcionar con ese paciente. Y no quedarnos solamente con la idea de que el protocolo te da la información, sino te da también el manejo. Y creo que esa sería la forma de saberlo, que todo lo que ustedes hagan, a la final lo que estamos aprendiendo es qué diagnosticar y manejar a los pacientes, pero es en conjunto. Se tiene que ver con todo, clínica, ecografía, laboratorio, imagen. Creo que es la mejor forma de evitar problemas y no solo basarte en una sola. Es como decir, solo con el examen físico voy a diagnosticar algo. No, necesito tener varios datos de diferentes personas, de diferentes modelos de manejo para saber y no cometer errores. Entre más datos tenga, menos errores cometo. Creo Perfecto, que eso muchas sería. gracias. Muchas gracias, doctor Salazar, y a todos los ponentes del día de hoy.